Mi nombre es Don Aurelio, y a mis 78 años nunca pensé que un día me encontraría contando mi historia a extraños, o que tendría que esconderme, o peor aún, esconderme de mi propia sangre. Nunca imaginé que la vida me golpearía tan duro, tan bajo, que sentiría el frío del asfalto bajo mis pies después de haber entregado el alma por lo que creía era mi familia. Pero aquí estoy, sentado aquí con mi café y la amargura que no se va, aunque uno intente borrarla con los años. Pausa longa, un suspiro profundo y cansado. ¿Sabe una cosa? Siempre pensé que la felicidad era sencilla. Un buen trozo de madera en mis manos, el olor a serrín invadiendo mi taller, el sonido de cepillado, el sudor en la frente, sí, pero un sudor honesto. Y luego, por supuesto, ver crecer a mi hijo, Héctor, con salud, con ganas de aprender. Pensé que eso era todo lo que un hombre necesitaba. Una familia, un oficio, un techo sobre la cabeza, construido, si es posible, con tus propias manos. Pero la vida tiene unas vueltas que pa' qué le cuento. Y a mis 78 años, después de dedicar toda mi vida a ese oficio, a mi carpintería en San Juan del Río, a construir muebles, a darle forma a la madera como si fuera arcilla en las manos de Dios, después de criar solo a mi muchacho, a Héctor, desde que su madre se fue al cielo demasiado pronto, dejándome a cargo de ese pequeño manojo de vida, nunca se me cruzó por la cabeza que él, mi propio hijo, al que le di, hasta el último aliento de mi ser, me echaría de mi propia casa, de la casa que yo levanté, con mis manos, con el sudor de mi frente, con la esperanza de que fuera un hogar para siempre. Pausa, a voz embargada. Fue como si me arrancaran el alma de cuajo. Ya no formas parte de esta familia, me dijo, así, sin más, frío como el hielo, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba, una pieza desgastada que ya no servía para nada. Y la humillación, esa es la que más duele, más profunda que el golpe físico. Esa se te clava aquí en el corazón y te pudre por dentro si la dejas. Me echó, así, de la noche a la mañana, con una maleta en la mano y la dignidad hecha pedazos. Pero eso no fue lo peor. No, lo peor es que meses después no le bastó con eso, con verme en la calle. Quiso más, quiso despojarme de lo poco que tenía. Mis herramientas de carpintero, esas que eran parte de mi extensión, de mi propia mano, mis pocos ahorros. Quiso declararme parcialmente incapacitado ante la ley. Incapacitado yo que levanté un hogar, que mantuve un negocio, que crié a un hijo solo. Querían quitarme lo poco que me quedaba, querían borrarme del mapa, como si mi vida no hubiera tenido valor. Querían pisotear lo último de mi orgullo. Pausa, un tom de voz que começa a mudar de dor para uma ligeira faísca de algo máis. Pero lo que Héctor no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que este viejo, este carpintero con las manos curtidas y el alma dolida, guardaba un secreto que había mantenido bajo 7 llaves durante décadas. Un terrenito que compré con el sudor de mi frente, peso a peso, hace más de 30 años. Un pedazo de tierra que en su momento, pues no valía casi nada. Una promesa al viento, un capricho de viejo, dirían algunos. Pero ahora ese pedazo de tierra, ese pedazo de tierra era mías bajo la manga. Se había convertido en una fortuna inesperada, justo cuando más lo necesitaba. A voz gaña un fío de resiliencia, de astucia. Y ese, mi amigo, ese secreto, junto con mi dignidad inquebrantable, esa que no me han podido arrancar ni a golpes, y mi maestría en la carpintería, la que pensaron que ya se había marchitado con los años, esa sería la clave para que don Aurelio, cansado ya de tanta humillación, revirtiera la situación. No buscando venganza, no. La venganza es alimento para los débiles. Yo quería justicia, quería respeto, quería, quizás,
un nuevo sentido de propósito y conectar con mi nieta, mi Regina, y demostrarles que algunas raíces, por más viejas que sean, por más viejas que sean, no se marchitan. No, de eso no se van a marchar. Voz máis forte, como un ponto de determinación. Así que siéntese, sírvase un café, que la historia apenas comienza, y le aseguro que no se parece a nada que haya escuchado antes, o quizás sí, quizás muchas vidas se parecen a la mía, si uno rasca un poquito la superficie, pero esta es mi historia, y se la voy a contar tal como la viví, sin adornos, sin mentiras, con la verdad cruda y el sabor amargo de lo que un hijo es capaz de hacerle a su padre, a un padre que lo dio todo. Pausa pensativa. Usted sabe, a veces uno piensa que hace lo correcto, que sacrifica su juventud, sus sueños, su propia vida por el bienestar de sus hijos. Uno cree que ese amor incondicional, tan grande que duele en el pecho, va a ser suficiente, que va a ser una armadura contra las inclemencias de la vida, que va a ser la garantía de que pase lo que pase, ellos siempre estarán ahí, y usted siempre será su padre, su refugio, su guía. Un suspiro longo. Pero la vida es traicionera, mi amigo. Y el corazón humano es un misterio que ni el tiempo ni la sabiduría pueden desentrañar. Mire mis manos. Son las manos de un carpintero. Son fuertes, sí, pero también están marcadas por los años, por el trabajo duro. Son las manos que lijaron, que clavaron, que cortaron, que pulieron. Son las manos que construyeron camas para que mi hijo durmiera tranquilo, mesas para que comiera, sillas para que estudiara. Son las manos que le enseñaron a caminar, a abotonarse la camisa, las manos que lo cargaron cuando estaba enfermo, las que lo acunaron cuando la fiebre no lo dejaba dormir. Otra pausa, como a voz embargada pela emoción. Recuerdo, como si fuera ayer, Héctor, tan pequeño, apenas levantaba 1 metro del suelo. Su madre había partido ya un par de años antes, y la casa se sentía vacía. Un hueco en el pecho que nunca se terminó de llenar. Yo trabajaba de sol a sol en el taller, a veces hasta altas horas de la noche, bajo la luz de un foco, para que él tuviera lo que yo no tuve. Para que no le faltara un plato de comida caliente, un par de zapatos nuevos cada año, un libro en la escuela y una bicicleta. Esa bicicleta, él la quería con todas sus fuerzas. Una bicicleta roja, de esas con rueditas de apoyo y un timbre que sonaba como campana de iglesia. La había visto en la vitrina de la ferretería del pueblo y cada vez que pasábamos por ahí, sus ojitos se le iluminaban. «Papá, ¿crees que el niño Dios me la traerá?», me preguntaba. Y yo, que no creía en otra cosa que en el trabajo duro y en la fuerza de mis propias manos, no tenía corazón para decirle que no. Así que le prometí que sí, que si se portaba bien, el niño Dios se la traería. Un sonriso triste, cuasi imperceptible. Durante un mes entero, mi amigo, durante un mes entero, dejé de almorzar. Sí, cada día, en lugar de gastar mis pesos en un taco o un atole, los guardaba. Los escondía bajo el colchón, en una cajita de madera que yo mismo había hecho. Y por las noches, cuando Héctor ya dormía, me quedaba en el taller, haciendo encargos extras, una mesita de noche aquí, un pequeño baúl allá. Dejaba el alma en cada pieza, sabiendo que cada viruta de madera era un escalón más hacia esa bicicleta roja. El hambre apretaba, sí, pero el pensamiento de ver la cara de mi muchacho, esa mañana de Navidad, eso llenaba más que cualquier plato de comida. Y la compré. Esa mañana, cuando despertó, la bicicleta estaba ahí, reluciente, con un gran moño rojo. Él saltó de la cama, sus gritos de alegría aún resuenan en mis oídos. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. Y yo sentí que nunca había sido tan rico en mi vida. Mi pecho se hinchó de un orgullo tan grande
que creí que iba a explotar. Ese día, mi hambre se olvidó. Pausa, a voz suave, quasi en tom de oración. Y así fue siempre. La universidad, por ejemplo, él quería ser ingeniero. Imagínese, mi hijo, un carpintero, soñando con planos y ecuaciones, con construir edificios. Yo apenas terminé la primaria, pero él era brillante, y yo quería que llegara lejos, que tuviera una vida mejor que la mía, que no tuviera que sudar la gota gorda como yo. La carrera de ingeniería era cara, mi amigo, los libros, las colegiaturas. Recuerdo haber vendido mi único reloj bueno, ese de bolsillo que me había regalado mi padre. Era de plata, una herencia, de familia. Lo quería como a mis ojos. Pero Héctor necesitaba un libro de topografía que costaba un ojo de la cara. Sin pensarlo 2 veces, fui a la casa de empeño. El reloj se fue, pero los libros de ingeniería llegaron a sus manos. Él no supo nunca de eso, claro. Yo le decía que me había salido un trabajo grande, que el reloj lo había guardado para que no se estropeara. Mentiras piadosas, de esas que uno cuenta para que sus hijos no sientan el peso de tus sacrificios. Otra pausa, un tom de saudade. No solo vendí cosas. Me privé de muchas otras. Dejé de comprarme ropa nueva por años, mis camisas remendadas, mis pantalones con parches, mis botas, las mismas de siempre, reparadas una y otra vez por el zapatero del pueblo. Mi taller podía haber crecido, sí. Tuve oportunidades de invertir en maquinaria más moderna, de expandirme, de contratar ayudantes. Pero cada peso extra que llegaba a mis manos iba directo a una cuenta para los estudios de Héctor. Pensaba, esto es para su futuro. Su éxito será mi mayor legado. Mis sueños de tener un gran taller, de viajar un poco, de ver otras ciudades, se fueron quedando en el tintero. ¿Para qué? Si la felicidad de mi muchacho era mi propia felicidad. Cuando se graduó, con honores, y obtuvo su primer trabajo en una constructora grande en la capital, yo sentí que había logrado mi misión en la vida. Mi hijo, ingeniero, un hombre de provecho. Sentí que todo el esfuerzo, cada gota de sudor, cada privación, había valido la pena. Lo abracé con todas mis fuerzas y por primera vez en muchos años lloré. Lloré de orgullo, de alivio, de la paz que inunda el alma al ver que el ser que más amas ha logrado alzarse. A vos, fica más embargada, más dolorida. Mire, no le estoy pidiendo lástima, no. Simplemente le cuento la verdad, lo que uno hace por amor, por ese amor que a veces se vuelve ciego, porque sabe, uno da y da, esperando que un día, quizá, reciban algo. No un pago, no, pero sí un reconocimiento, una mirada de gratitud, un gracias, papá. O simplemente que te dejen envejecer en paz en tu propia casa, en el lugar donde construiste tus recuerdos y tu vida entera. Que te traten con el mismo respeto con el que tratas a cualquier ser humano. Pero a veces, mi amigo, ese amor se vuelve una soga al cuello. Y la inocencia, la fe ciega en la bondad de los otros, te convierte en la víctima perfecta. Un suspiro profundo, un tom más sombrío entran a voz. Fue poco a poco, ¿sabes? Como la carcoma en la madera. Al principio, ni te das cuenta. Son pequeños agujeritos, casi invisibles. Luego se hacen más grandes, y cuando menos te lo esperas, la pieza entera está hueca por dentro. Así pasó con mi hijo, con Héctor. Cuando empezó a ganar buen dinero, se mudó a la capital. Al principio venía seguido o me llamaba, pero luego las visitas se hicieron más espaciadas. Las llamadas, más cortas, siempre estaba ocupado, siempre con reuniones, viajes de trabajo, compromisos importantes. Y yo, como el tonto que soy, lo entendía. Está trabajando duro mi muchacho, está haciendo su camino, me decía a mí mismo. Pausa, un riso amargo. La primera señal que debí haber visto fue mi cumpleaños, el 75.
Un día importante para el viejo. Esperé todo el día el teléfono. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Al día siguiente me llamó como si nada. Ah, papá, feliz cumpleaños atrasado. Es que tuve una semana terrible, una junta de esas que no te dejan ni respirar. Y yo, como siempre, le creí. O quise creerle. Me trintó un dolorcito aquí en el pecho, pero lo escondí. No pasa nada, hijo, ya habrá tiempo de celebrar, le dije. Mentira, no hubo tiempo, jamás lo hubo. Luego vinieron las Navidades. Yo siempre preparaba la cena en casa, en la mía, con las luces, el árbol, el nacimiento que mi esposa y yo teníamos desde que éramos jóvenes. Héctor y su esposa, Laura, venían, y su hija Regina, mi nieta, la luz de mis ojos. Pero cada año el ambiente era más tenso. Héctor llegaba tarde, con prisas. Laura, su esposa, apenas me dirigía la palabra. Y yo, el anfitrión, el padre, el abuelo, me sentía como un intruso en mi propia fiesta. Un año, en lugar de sentarme en la cabecera, junto a ellos, me pusieron en una mesa auxiliar. Es que somos muchos, papá, y la mesa principal es pequeña, me dijo Laura, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me senté solo, viendo cómo los demás reían y brindaban. Mi plato de comida, ahí, frío, y yo, con un nudo en la garganta, sintiendo cómo me encogía el alma. Voz más triste con resignación. Intentaba conectar, ¿sabe? Contarles mis historias, las del pueblo, las de mi oficio. Abuelo, ¿nos cuentas cómo construiste el puente de madera sobre el arroyo? Decía mi nieta Regina. Ella sí, con los ojos grandes de curiosidad. Pero Héctor la interrumpía. Papá, por favor, a nadie le interesan esas historias viejas. Estamos hablando de negocios. O se ponía a revisar el teléfono como si yo no estuviera ahí. Y los demás, por respeto a él, cambiaban de tema. Yo me callaba. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia casa. Un día, con todo el corazón, le hice a Regina una muñeca de madera. Una muñeca preciosa, de esas que ya no se ven, con sus bracitos articulados, su vestido de tela, sus cabellos de estambre. Me llevó semanas hacerla. Cada detalle, cada pulido, cada pincelada era un acto de amor. Se la di a Héctor para que se la entregara. Es para mi nieta, para Regina. Dile que la hice con mis propias manos, le dije, con una sonrisa de oreja a oreja. La cogió, apenas la miró. Ah, sí, papá, gracias. Días después fui a visitarlos a su casa. La muñeca la vi tirada en un rincón del cuarto de juegos, entre un montón de juguetes de plástico, sucia, olvidada. Me dolió más que ver mi propio reloj empeñado. Sentí que habían tirado mi amor, mi esfuerzo, mi tiempo, a la basura. Pausa, a voz casi un susurro. Y las mentiras. Ah, las mentiras, cada vez más descaradas. Papá, te veo el fin de semana. Te juro que sí. Es que hoy me toca un viaje de emergencia. Y el fin de semana pasaba, y ni una llamada. Luego las excusas se hacían más elaboradas, más ridículas. Es que el coche se me descompuso, o se enfermó un compañero, o tuve que ir a ver a un cliente a última hora. Y yo, aunque por dentro mi corazón ya sabía la verdad, fingía creerle. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlo? ¿Pedirle a gritos que me diera un poco de su tiempo, de su cariño? Sentía que me estaba volviendo una carga, una molestia, una sombra. El colmo fue cuando empezó a hablar de dinero, de aportaciones a la casa. Papá, la casa es grande, los gastos son muchos. Quizás podrías ayudarnos un poco más, ¿no crees? Mi pensión era modesta. Mi taller, con los años, había bajado su ritmo. Los trabajos eran esporádicos, pero él, mi propio hijo, me pedía que le diera más. En mi propia casa, en la casa que yo había construido, sentía que me estaba cobrando la estancia, que cada día que pasaba bajo ese techo era una deuda que se acumulaba. Y yo,
Con la vergüenza en el alma, le daba lo poco que tenía, aunque supiera que era una miseria comparado con lo que él ganaba. Voz más amarga con raiva contida, y luego el día llegó. El día en que la carcoma terminó su trabajo. Héctor y Laura me llamaron a la sala. Los dos sentados en el sofá, como jueces. Yo, en mi sillón favorito, ese que hice cuando era joven. Él, con una seriedad que nunca le había visto. «Papá», me dijo, con la voz fría, sin emoción alguna, «hemos estado pensando y creemos que lo mejor para ti es que busques otro lugar para vivir». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «¿Otro lugar? ¿De qué hablas, hijo? Esta es mi casa». Y él, mirándome a los ojos, sin parpadear, repitió, «Papá, la verdad es que ya no formas parte de esta familia. Te has vuelto una carga. Los niños necesitan más espacio. Nosotros necesitamos nuestra privacidad». Pausa longa, un soluzo mal contido. «¿Una carga? ¿Yo?», quise gritar. «¿Después de todo? ¿Después de mi vida entera?». Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. La voz me falló. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No, no les iba a dar el gusto de verme derrumbado. Me levanté, miré mi casa, mis muebles, mis recuerdos, y con el corazón hecho pedazos, pero la espalda recta, les dije, «Está bien, entiendo». No les di el gusto de ver mi dolor. Salí de esa casa, mi casa, con una maleta pequeña, con lo indispensable. El sol me golpeó la cara, pero sentí más frío que nunca. La puerta se cerró detrás de mí, y supe en ese instante que la vida que conocía había terminado. Pero lo que ellos no sabían, es que un viejo carpintero, aunque lo echen de su hogar, aunque le arranquen el corazón, aún guarda en sí mismo la chispa de la dignidad y un secreto que cambiaría todo. A vos se transforma, gañando un tom de misterio e una ponta de esperanza. El secreto, el secreto, era algo que guardaba en lo más profundo de mi ser, como un tesoro escondido del mundo, de la codicia, de todo aquello que desvirtúa la esencia de las cosas. Era algo que solo yo conocía, un pedazo de mi alma materializado en tierra. Pausa, un sorriso irónico no rostro. Usted sabe, mi amigo, cuando uno se dedica a la carpintería, aprende el valor de la paciencia, de esperar, de ver el potencial en algo que, a primera vista, parece insignificante. Un tronco tosco, sin forma, puede convertirse en una obra de arte con el tiempo y el trabajo adecuado. Y así pasó con el terrenito. Lo compré hace más de 30 años, cuando Héctor era apenas un niño. Era un pedazo de tierra en las afueras de San Juan del Río. Unos cuantos metros cuadrados de pastizal y unas cuantas piedras. No valía gran cosa. Estaba lejos de todo. No tenía servicios, nada. La gente se reía. «Don Aurelio, ¿para qué quiere ese pedazo de desierto? Ni para sembrar sirve», me decían los vecinos. Pero yo veía algo más. Veía un futuro. No un futuro inmediato, no. Un futuro lejano, un suspiro de esperanza. «¿De dónde saqué el dinero?», me preguntará. Mi amigo, de la sierra, de la buena madera. En aquellos años, de vez en cuando, me salían trabajos de esos que no eran comunes. Encargos grandes. Una vez, un hacendado me pidió que le construyera todos los muebles de su casa de campo, mesas, sillas, camas, armarios, un trabajo enorme. Me llevó meses, trabajando día y noche, y me pagó bien, me pagó en efectivo, una buena suma. La mayoría de ese dinero lo usé para la educación de Héctor, claro, para que no le faltara nada, pero una pequeña parte, esa la guardé. Y con esa parte compré el terreno, a nombre de nadie más que mío. Un secreto, voz más suave, casi cúmplice. Lo mantuve oculto, por varias razones. La primera, el miedo a la codicia. Veía cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo los hacía egoístas, ambiciosos.
No quería que mis hijos, o mi hijo en este caso, creciera pensando que tenía una fortuna esperándolo. Quería que aprendiera el valor del trabajo, del esfuerzo, de ganarse las cosas por sí mismo, como yo lo hice. Que supiera que el dinero se gana con el sudor de la frente, no con esperanzas vanas. También quería que fuera un respaldo, un por si acaso. Uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida. Siempre pensé que si algún día me quedaba sin nada, o si la carpintería ya no me diera para vivir, ese terrenito podría ser mi retiro, un lugar para construir una pequeña cabaña, para vivir mis últimos años en paz, con mis manos ocupadas. Era mi plan B, mi último refugio, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer ni cómo vivir. Era mi libertad, escondida bajo la tierra, un tono agridulce como una pitada de ironía, y la ironía de la vida. Ah, la ironía, el mismo hijo por el que guardaba ese secreto, por el que quise que aprendiera el valor de la vida, de la honestidad. Fue el que me echó de mi casa, fue el que me quiso despojar de lo poco que tenía, el que quiso declararme incapacitado, y justo cuando la desesperación me carcomía, cuando sentía que todo estaba perdido, que mi vida ya no tenía sentido, fue cuando recordé el terrenito. Estaba vagando por las calles de San Juan, sin rumbo fijo. Por unos días me quedé en la casa de un viejo amigo, un compañero de mi juventud, también carpintero, don Eustaquio. Él me dio techo y comida, sin preguntar, y yo, una noche, mientras miraba las luciérnagas, pensando en lo solo que estaba, en lo abandonado que me sentía, recordé una conversación que había escuchado hacía tiempo en el pueblo, rumores de un gran desarrollo inmobiliario que planeaban en las afueras. Al principio no le di importancia, pero esa noche algo hizo clic en mi cabeza. ¿Y si, voz más rápida, como una ponta de entusiasmo contido? Al día siguiente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, fui a la oficina del catastro. Pregunté por los planos, por los proyectos de urbanización. Y ahí, mi amigo, ahí fue cuando mis ojos se abrieron como platos. El desarrollo inmobiliario estaba planeado justo alrededor de mi terrenito. Lo que hace 30 años era un baldío sin valor, ahora era una joya, una ubicación estratégica, como dicen los que saben de negocios. Mi pedazo de tierra, mi pequeño plan B, se había convertido en una fortuna inesperada. Una pequeña fortuna, sí, pero suficiente para un viejo. Suficiente para volver a levantarme. Suficiente para recuperar mi dignidad. Pausa. Un sorriso satisfecho. Sentí una chispa de esperanza, de resolución. No era venganza lo que buscaba, no. La venganza es un plato que se come frío y te deja el alma congelada. Yo quería justicia. Quería demostrarles que un viejo carpintero, aunque esté herido, no está muerto, que sus raíces, aunque viejas, aún son profundas. Sentí una fuerza que no sabía que tenía, una voz interior que me decía: Aurelio, levántate, no te rindas, tienes una oportunidad, demuéstrales de qué estás hecho. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo, con el secreto en mi corazón y un plan en mi cabeza, un plan silencioso como el trabajo de la carcoma, pero esta vez para destruir la injusticia, no para consumirla. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que pelear, pero tenía algo que ellos no tenían: la verdad y la dignidad inquebrantable de un hombre que se niega a ser pisoteado. Mi maestría en la carpintería me había enseñado a ser meticuloso, a no dejar nada al azar, y ese mismo cuidado, esa misma paciencia, la iba a aplicar a mi plan. La carpintería, mi viejo oficio, una vez más, me iba a salvar la vida. Era hora de pulir mi venganza. Oh, perdón, mi justicia. A voz gaña un tom de determinación e frieza calculada, como un artesán preparando su obra prima. Cuando Héctor intentó declararme
parcialmente incapacitado, sentí que me arrancaba no solo mi patrimonio, sino también mi mente, mi orgullo. Era el último golpe, el más cobarde. Me querían inútil, un viejo tonto al que podían manejar a su antojo. Pero ahí fue donde mi paciencia de carpintero, esa que me enseñó a esperar el momento justo para cada corte, para cada clavo, dio sus frutos. Pausa. Un sorriso cuasi imperceptible de don Aurelio. La primera citación del juzgado llegó a la casa de mi amigo Eustaquio. La sostuve en mis manos y sentí un escalofrío. La abrí. La palabra incapacidad me golpeó. Mi propio hijo. Era como si me escupiera en la cara, pero en vez de quebrarme, algo en mí se endureció. El dolor se transformó en una piedra en el estómago, una piedra que me daría fuerza. Esto se acabó, me dije. Este viejo no se va a dejar. Sabía que necesitaba ayuda, y no cualquier ayuda. Necesitaba a alguien que fuera tan meticuloso como yo con la madera fina. Un abogado que entendiera que la justicia no siempre se trata de papeles, sino de dignidad. Eustaquio, mi amigo, me puso en contacto con una abogada joven, la licenciada Elena. Era una mujer con una mirada firme, inteligente. Cuando le conté mi historia, ella me escuchó con atención, sin interrumpir. Y cuando terminé, me miró y me dijo: «Don Aurelio, no se preocupe, vamos a pelear y vamos a ganar». Sentí una punzada de esperanza. Voz más confidencial, cuasi susurrando. Y fue ahí, en esa primera reunión con la licenciada Elena, cuando le conté sobre el terrenito. Se lo confesé, como un pecado que había guardado por demasiado tiempo. Al principio, ella no lo podía creer. ¿Un terreno ahí, con esa ubicación, comprado hace 30 años, sin que nadie lo sepa? Su sorpresa se convirtió en una sonrisa. «Don Aurelio, esto lo cambia todo. Esto es oro molido». Juntos empezamos a trabajar. Ella se encargó de los papeles, de las valuaciones, la burocracia, los documentos, y yo me encargué de mi propio resurgimiento. Volví a mi taller, el que había dejado vacío. No era mi casa, pero estaba a la espalda de la de Eustaquio, y me permitió volver a sentir el olor a madera, a la resina. Empecé a pulir una pieza de nogal, una que tenía guardada desde hace años. Cada pasada del cepillo, cada golpe de martillo, era como si estuviera puliendo mi propia alma, mis propios planes. La paciencia, la precisión, eran mis aliados. Tom de voz más confiante, cuasi triunfante. El día del juicio llegó. Me vestí con mi mejor camisa, la que había guardado para ocasiones especiales. Héctor estaba allí, con su traje impecable, su esposa Laura a un lado. Su abogado, un hombre gordo y engreído, hablaba con aires de superioridad. Me miró por encima del hombro, como si fuera una cucaracha. Héctor me evitaba la mirada. Se veía nervioso, pero intentaba mantener la compostura. El abogado de Héctor comenzó su discurso. Bla, bla, bla. Que yo era un hombre mayor, que mi memoria fallaba, que necesitaba protección para mis bienes, que ya no era capaz de tomar decisiones por mí mismo. Presentó un informe médico manipulado, lleno de términos complicados. Yo los escuchaba, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en la jugada que iba a hacer. Mi corazón latía fuerte, como si fuera a salirse del pecho, pero por fuera me mantuve sereno, como un buen roble, firme, inamovible. Cuando le tocó el turno a mi abogada, la licenciada Elena, ella se levantó con una calma que me dio seguridad. Habló con voz clara y firme. Desmontó cada argumento del abogado de Héctor, uno por uno, y luego sacó una carpeta. Era el momento. Pausa dramática, a voz casi un susurro, no ouvido do ouvinte. «Su señoría», dijo ella, con una voz que llenó la sala. «La defensa ha intentado pintar a mi cliente, don Aurelio, como un hombre incapaz, un hombre que necesita ser tutelado.
Pero la verdad es que don Aurelio es un hombre de principios, un hombre trabajador que ha dedicado su vida a su familia. Y ese mismo hombre, con su visión y su esfuerzo, es dueño de un patrimonio que desmiente por completo las acusaciones de incapacidad. A voz de don Aurelio se anima, cheia de emoción reprimida. Sacó los papeles, los de la propiedad, los de la evaluación, un mapa, y las palabras de la abogada resonaron en la sala. Este predio, adquirido por don Aurelio hace más de 30 años con el sudor de su propio trabajo, tiene hoy un valor estimado de... No escuché la cifra exacta. No me importaba. Miré a Héctor. Su rostro se puso pálido, completamente blanco, como si le hubieran vaciado la sangre. Sus ojos fijos en los documentos. Su boca se abrió un poco. Laura, su esposa, también estaba en shock. El abogado de Héctor, el gordo engreído, se atragantó con sus propias palabras. El silencio en la sala era sepulcral. Se respiraba el asombro, la incredulidad, la humillación. De repente Héctor se levantó, su voz temblorosa, casi un ruego. «Padre, papá, qué alegría. Siempre supe que eras un hombre sabio. Sabía que tenías algo guardado. Esto es una maravilla. Nunca quise esto, papá. Es un malentendido. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que sepas que siempre eres parte de esta familia». Un riso amargo, semalegria. ¡Qué hipocresía, mi amigo! Su voz era puro azúcar, pero su mirada era de avaricia pura. Lo que le importaba no era yo, don Aurelio, su padre. Era el dinero, la fortuna inesperada. Mi abogada me miró, me hizo una señal, me levanté, despacio, me puse de pie, recto, con toda la dignidad que pude reunir. Miré a mi hijo. Mis ojos, que antes lloraban por él, ahora lo veían con una claridad brutal. «Héctor», le dije con una voz tranquila, sin alzarla, pero que resonó más fuerte que cualquier grito. «Lo que tengo, lo he ganado, con mis manos, con mi esfuerzo, y no es para la codicia. Tú me dijiste que ya no formaba parte de tu familia. Recuerda esas palabras, y yo las recuerdo, cada una de ellas». Pausa dramática. No había ira en mi voz, solo una tristeza profunda y cansancio. Ya no hay vuelta atrás, hijo. Las palabras, una vez dichas, no se pueden recoger, y las acciones, una vez hechas, dejan marcas que no se borran. El juez, con su martillo, dictó sentencia. Las lágrimas de Héctor, tan falsas como sus palabras, no sirvieron de nada. Mi abogada sonrió, y yo sentí un alivio inmenso. No fue venganza, no, fue justicia. La justicia que se construye ladrillo a ladrillo, como un buen muro. La justicia que te devuelve lo que te han querido quitar. Y sobre todo, la justicia que te devuelve la dignidad que pensaste perdida para siempre. A voz se suaviza, ganando un tom de paz y reflexión. Después de aquello, la vida tomó un rumbo diferente. No me hice rico de la noche a la mañana. No compré mansiones ni coches de lujo. Vendí el terrenito, sí, pero no para malgastar el dinero. Lo usé para algo mucho más valioso, para construir mi propia paz. Pausa, un suspiro de alivio. Me compré una casa pequeña, no muy lejos de San Juan del Río, con un jardín donde sembré algunas flores sencillas y un espacio para mi taller. Un taller nuevo, con las herramientas que siempre quise tener, algunas que hice yo mismo, otras que compré con lo que me sobró. Volví a sentir el olor a madera, a la resina, al polvo que se levanta al cepillar un tablón, y era como si mis manos volvieran a cobrar vida. La felicidad, mi amigo, no la encontré en el dinero, la encontré en la paz de saber que nadie más me haría daño, en la paz de dormir tranquilo, sin el miedo a ser una carga, a despertar solo o a que me echaran de nuevo. Y la encontré en la compañía de las personas que me valoraron de verdad. Voz maesterna, cheia de cariño. Mi nieta, Regina. Ah, mi Regina. Ella fue mi mayor consuelo. Ella me buscó,
Venía a mi nueva casa cada fin de semana, a tomar el café conmigo, a escuchar mis historias. Ella sí me escuchaba, con sus ojos brillantes de curiosidad, con su risa que llenaba mi pequeña casa de alegría. Ella me ayudaba en el taller, le gustaba ver cómo la madera cobraba vida bajo mis manos. Ella me recordó que el amor de verdad sí existe, que no toda la sangre es igual. Ella fue la que me devolvió la fe en la humanidad, al menos un poquito. Ella me abrazaba sin preguntar, sin interés, solo por amor. También volví a conectar con viejos amigos, con mis vecinos. Don Eustaquio, mi compañero carpintero, se hizo asiduo a mis tardes de café. Compartíamos anécdotas, hablábamos de herramientas, de la vida. Empecé a dar clases de carpintería a los jóvenes del pueblo que querían aprender un oficio. Les enseñaba no solo a cortar y pulir la madera, sino también el valor de la honestidad, de la paciencia, de la dignidad del trabajo bien hecho. La maestría que creí, olvidada, resurgió, y sentí que mi vida volvía a tener un propósito, voz más reflexiva, sabia. A veces, mi amigo, la vida te quita mucho para darte algo mejor. Te quita el ego, el falso orgullo, para mostrarte lo que de verdad importa. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en las propiedades, sino en la paz del espíritu y en las relaciones humanas. En un buen café en la mañana, en el sonido de un pájaro en el jardín, en la risa sincera de un niño, en la capacidad de poder seguir trabajando con tus propias manos, de ser útil a tu comunidad. Mi hijo, Héctor, nunca más me buscó. O me buscó, pero yo ya no le atendí. Supe que intentó acercarse por medio de otros, por el dinero, pero yo ya no era el mismo Aurelio de antes. No era el viejo ingenuo que daba todo sin pedir nada. Había aprendido mi lección. Y aunque me duele en el alma haber perdido a mi hijo, el hijo que yo crié, que yo amé con toda mi vida, me gané a mí mismo. Me gané la libertad de ser yo, sin máscaras, sin miedos. Pausa. Un sorriso que mistura paz e una leve melancolía. La gente dice que las raíces viejas se marchitan. Y es verdad, algunas lo hacen. Pero otras se aferran más fuerte a la tierra, buscando nuevas formas de nutrirse, y a veces de esas raíces viejas y curtidas nacen nuevos brotes, más fuertes, más sabios. Yo soy esas raíces. A voz fica más íntima, directamente para o ouvinte. Mi historia, mi amigo, es solo una entre miles que andan por ahí. Pero si le sirve de algo, téngala presente. La dignidad no tiene precio, y el amor verdadero no se pide, se da y se recibe, y a veces viene de donde menos lo esperas. Y usted, que me ha escuchado hasta aquí, dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías luchado? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que mi historia, aquí, en San Juan del Río, ha llegado lejos. Que las palabras de un viejo carpintero, cansado de la vida, pero no derrotado, pueden aún resonar en el corazón de alguien. Gracias por este café y por escuchar.